Buenas tardes para todos. Este es un video que realizamos para evaluar y ver lo que es manejo de archivos en Python y repasar algunos conceptos clave. En principio, cuando tenemos archivos, vale recordar que vamos a estar trabajando con archivos con terminación .py, .py. ¿Y por qué hablamos de archivos .py? Podríamos trabajar con .ipnb con los Jupyter Notebooks, pero lo más recomendable y en líneas generales van a encontrar que se utilizan los .py. Amén de trabajar con Google Colab, ¿no? Con Google Colab necesitaríamos otras herramientas más aparte de las que vamos a ver en este video, que son las adecuadas para llevar archivos a Drive y luego de allí tomarlos a Google Collaboratory. Pero siguiendo con lo que tenemos en pantalla, fijémonos, estudiemos cuáles son las líneas de código para tratar con los .py. Fíjense que estoy guardando lo que sea que vaya a guardar, que todavía no les dije, en una variable. En esa variable siempre vamos a guardar tanto sea el archivo que estemos creando como el que estemos leyendo. Trabajamos con la función open en principio, que lleva como argumentos el nombre del archivo y su formato. Por ejemplo, le hace pian.text, pian por las siglas de programación y análisis numérico. Puede ser un .text, puede ser un .dat, puede ser la terminación que especifiquemos. Puede tener la ruta, lo que se denomina comúnmente el path, a la ubicación donde queramos historiar, almacenar nuestro archivo. Le hace subcarpetas. Difícilmente logren hacerlo con carpetas a nivel superior, pero en fin. Y el segundo argumento es el modo en que estoy abriendo este archivo. Si uso el argumento R, el string, voy a especificar el string R, va a ser para lectura de archivos existentes, R de read en inglés, que es leer. No me permite leer archivos inexistentes que vaya a crear. Sí o sí voy a tener que leer un archivo que existe y que lo va a buscar con el nombre y con la ruta que hayamos especificado. W de write, en inglés escritura, para escritura de archivos, creación de los mismos en caso de que no existan. En líneas generales voy a escribir archivos de cero, que no existan. Es una buena práctica. No. ¿Por qué? Porque si voy a leer y escribir archivos, voy a usar el R+, o sea R+, de lectura y escritura de archivos existentes. O sea, básicamente levantar y modificar archivos. Continuando, veamos un ejemplo rápido de cómo podemos crear un archivo, lo cual vale recordar y vale hacer una aclaración. Ninguno de los códigos mostrados son creados por mí. Los códigos mostrados son tomados del Berkeley Python Numerical Methods de licencia abierta y bien de las cátedras anteriores de programación aplicada a ingeniería, cuyos predecesores me han dejado estos códigos. Hecha la aclaración, prosigamos. Este ejemplo crea un archivo. Fijémonos que el segundo argumento es W. Se crea y escribe un archivo que se va a llamar test.dat y utilizo el método write
en la variable f, que es donde para decir que quiero que escriba en mi archivo test.dat, que está historiado en la variable f, valga la redundancia, y le voy a especificar qué strings, qué cadenas de caracteres quiero que añada a ese archivo. Utilizo close para cerrar, para terminar con mi archivo test.dat. Close verán que se utiliza en general para cerrar recursos que están abiertos en códigos en lenguaje Python. Fíjense que si yo utilizo en el test.dat, le pido que me escriba ciertos strings y en esos strings utilizo barra invertida n, que hemos visto en Google Colaboratory en ejemplos de cadenas de caracteres que se utiliza para salto de línea. Aquí también me va a generar saltos de línea sin espacios, lo que esperaríamos en definitiva. Ahora bien, tengamos en cuenta fuertemente que lo que hemos visto hasta ahora solamente genera cadenas de caracteres, no genera variables que yo pueda identificar con números, enteros, flotantes, complejos, o en sí con el tipo de dato que representa. Yo podría poner una lista, pero solamente me quedarían las cadenas de caracteres que forman esa lista, nada más. Ya veremos más adelante que esto lo podemos sortear de algunas maneras. Bueno, tenemos el método readlines, que lo utilizamos, de hecho es sumamente utilizado para aplicaciones de análisis numérico y de programación a los fines didácticos y que se ven en la universidad. Yo los recomiendo fuertemente. ¿Para qué me sirve el readlines? Para agarrar un archivo de texto en bruto y discriminarlo en base a los saltos de línea. En sí, para lo que me sirve es para devolverme sobre las cadenas de caracteres en bruto que puedo levantar de un archivo de texto. Me sirve para generar una lista donde cada línea que compone mi texto, cada línea llena de cadenas de caracteres, se convierte en un ítem de una lista y todos los ítems que compongan esa lista van a sumar, en definitiva, la totalidad de la cadena de caracteres que tengo en mi archivo. Poniéndolo en limpio, viendo este ejemplo. Si tengo un archivo de texto que dice línea 1, apreté Enter o use un salto de línea para irme al renglón siguiente y poner línea 2, e hice lo mismo para generar línea 3 y quiero levantar ese archivo, en vez de levantar una cadena de caracteres, un string que va a decir línea 1 barra n, línea 2 barra n, línea 3 barra n, todo en la misma cadena de caracteres, yo con readlines voy a levantar una lista con las cadenas de caracteres por separado, ya cortadas si se quiere. Paso con una tijera por mi cadena de caracteres y voy separando a medida que encuentro los barra n, y los voy separando entre sí uno y otro. Fíjense que el criterio de discriminación es: el primer barra n separó línea 1 de línea 2 y el segundo barra n separó línea 2 de línea 3. El tercero ahí quedó, no terminó de leer el archivo, terminó la lista.
Si no estuviera el barra n ahí, también terminaría ahí la lista. No se confundan con ese concepto. Encuentro un barra n, separa entre ítems, nada más. Entre cadenas de caracteres. Bien. Ahora bien, en el análisis numérico veremos que la librería más utilizada es la librería NumPy. Bien, NumPy también tiene funciones creadas para manejo de archivos. Para guardar por ejemplo, sería muy inconveniente trabajar con una gran matriz, con un gran array en NumPy y no poder levantarlo o guardarlo y tener que perder toda esa información. En verdad sería muy complicado y requeriría de mucho formateo. NumPy me permite guardar mis arrays en texto plano y después volver a levantarlos con la función saveText, nombrada numpy.saveText, o siempre que utilicemos import as np, np.saveText, lo van a encontrar en general en todos los textos. Si creamos un array genérico cualquiera que toma la siguiente forma, yo lo puedo guardar como un archivo de texto. Bueno, ¿qué argumentos toma? Bueno, le digo cuál es el nombre que quiero que tenga, con qué array deseo que se llenen los datos, qué array quiero que utilice para escribir en mi archivo de texto, el formato que tienen esos valores, o %f es el operador de formato, .2 para decir que van a tener que tome 2 decimales de precisión, y un header que quiero que tenga mi archivo de texto, que discrimina por columnas con espacios entre sí. ¿Por qué le pone los espacios? Porque cuando escriba mi archivo de texto, mi array también, donde están las comas, lo va a separar por la cadena de carácter correspondiente al espacio. Fijémonos aquí, esta es la salida que genera esta línea de texto esta línea de código, cuando levanto mi archivo de texto. Ahora sí. Y ustedes dirán, bueno, muy bonito, pero ¿cómo puedo usarlo yo para levantarlo, para recuperar todo esto? Bueno, fíjense que existe la función loadText para levantar estos archivos. Perdón, se me spoileó un poco lo que iba a mostrar. Así como trabajo con .text, puedo trabajar con .csv. .csv es un formato que nos remite a comma separated values, valores separados por coma en criollo. ¿Qué es lo que hago? En vez de guardarlo como archivo de texto, que están separados por espacios, o sea, por cadenas de caracteres que se corresponden con espacios, puedo trabajar con valores separados por coma. Le hace que aparezcan estos valores separados por comas. Es muy útil porque el .csv me permite, por ejemplo, levantarlos en software de planillas de cálculo, como el tan conocido por todos de Microsoft, o también las planillas de cálculo de OpenOffice o los Sheets de Google, entre otros. El formato es el mismo. Lo que hago además es aclararle que quiero ponerle un delimitador que ya no es el espacio, sino que es una coma, y en el header también voy a separarlo por comas. Esto no es ni más ni menos que un array generado con valores aleatorios de 100 filas por 5 columnas.
En definitiva, acá podría poner un array como el anterior y también me debería generar algo como esto. Como les comenté, para levantar estos archivos utilizo loadText, donde le digo cuál es el archivo que deseo levantar y cuál es el delimitador utilizado. Lo guardo en mi variable, donde, tal como vimos, los archivos que levanto los guardo en variables para retrabajarlos con los métodos correspondientes. Y fíjense, por simple comparación, que me permite levantar los archivos que estamos viendo en pantalla. Ok, bueno, prosiguiendo, entonces, en todo caso, lo que yo les recomiendo, como esto era de 100, sencillamente cambien y prueben con otros archivos, con otros arrays y con los valores que ustedes deseen. Ahora bien, habíamos dicho que íbamos a ver más adelante el tema de guardar datos, guardar estructuras de datos, de información en Python y mantenerlas. Porque si hasta ahora veníamos guardando en texto plano y para guardar arrays nos valíamos del NumPy. Bueno, existe lo que se llama el pickle, que lo utilizamos en Python. Es un built-in de Python que se importa como cualquier otra librería, que nos permite guardar estructuras de datos como listas, diccionarios, sets, tuplas. Bien, creo que ya dije diccionarios. ¿Qué utiliza Pickle? Pickle utiliza protocolos binarios para guardar nuestros archivos. Por lo tanto, cuando yo guarde mis archivos con el Pickle, no voy a poder, si yo lo quisiera abrir con un editor de texto, no sería comprensible para el usuario. Los métodos que tenemos para guardar con Pickle son el dump para serializar mi objeto y guardarlo, y load para levantar, para leer el archivo que se generó con Pickle. Vale recordar, Pickle solamente los archivos pickle.pkl o .pck se pueden encontrar, solamente funcionan con Python, nada más que con Python. Un ejemplo que nos da el Berkeley, los Numerical Methods. Fíjense, creamos un diccionario, importamos la librería Pickle y le decimos que queremos, con el método dump de Pickle, queremos que como primer argumento que tome nuestro diccionario, que es el dato, y que cree un archivo que se va a llamar test.pickle.pkl. El formato es WB, W de write, B de binary, de binario. Les comento, yo solamente he visto el WB en este libro, no lo encuentro usualmente. Agradeceré en sus comentarios que me comenten si tienen más información al respecto. Y luego tenemos el Pickle Load, como habíamos comentado, para leer el archivo generado con Pickle. Fíjense que efectivamente me levanta el diccionario tal y como fue creado. No tengo ya una cadena de caracteres, sino tengo mi objeto serializado, lo cual es sumamente conveniente y me ahorra cantidades sustanciales de tiempo. Cuando vamos al
ejemplo que nos da la documentación de Python en docspython.org. Aquí les dejo el enlace. Fíjense que podemos encontrar mucha más información respecto de esta librería, así como ejemplos comentados directamente por la comunidad de Python. Ok, y fijémonos que también existe el formato de archivos JSON. El formato JSON, que a diferencia del Pickle, es un formato independiente de Python, que cuando lo abro en un editor de texto puedo interpretar qué es lo que estoy viendo, y por sobre todo que es más rápido y más seguro, por no ser formato de archivo binario, que a simple vista cuando me lo envían yo no puedo distinguir qué es lo que está dentro, si es un virus, o si es el archivo que realmente me quisieron enviar. Fijémonos que JSON trabaja con lógicas de llaves y valores, lo cual me remite inmediatamente a los diccionarios. El formato de archivo JSON tiene una estructura como la que vemos en pantalla, definidos estos pares de valores entre llaves, y trabaja con su propia librería en Python, tanto como JSON como Simple JSON. En general vamos a trabajar con JSON, que lo importo. Los métodos para trabajar con el mismo, fíjense que son los mismos que hemos visto con Pickle, solo que ya no trabajo con binarios, sino que trabajo con read-write comunes. Y lo que voy a hacer es sencillamente escribir y levantar los archivos serializados como pares de valores, ya no como archivos de texto plano, .text, .dat, .csv, .resu, lo que sea que puedan encontrar. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya servido. Espero en breve poder subir algún ejemplo interesante que podamos estudiar. Les recomiendo buscar más información si desean abrir archivos en Google Colab. Hay librerías dedicadas específicamente para eso. Hay cantidad de programadores que han levantado información y videos en este mismo YouTube para poder realizarlo, que son muy eficientes y que he corroborado que funcionan. Así que eso es todo por ahora en lo que respecta a este tema. Saludos y nos estaremos viendo.